Estamos aquí en la casa del señor Jorge y hoy vamos a hablar del periodo de Alejandro Toledo. Don Jorge, para usted, ¿cómo lo vivió el periodo de Alejandro Toledo? ¿Fue bueno o fue malo? Bueno, fue bueno el periodo de Toledo, ¿Por qué? porque la economía se Se equilibró, equilibró. se equilibró la economía, hubo beneficios para muchos trabajadores y la oposición no lo dejó trabajar. ¿Y, Prácticamente le puso trabas a su gobierno. y por qué hoy en día Alejandro Toledo se encuentra preso? ¿Cuál fue lo que le llevó a la cárcel? Las malversaciones de fondos, errores que tuvo con su suegra que la comprometió. Ya. Y con el tiempo, por la fiscalía, el Ministerio Público, se llegó a comprobar que verdaderamente era una mentira y eso fue lo que le trajo problemas Claro. y el motivo que hoy en día está encarcelado. ¿Usted votó por Alejandro Toledo en esos años? ¿Se acuerda o no se acuerda? No voté por Alejandro Toledo, sería pecado, pero su gobierno fue bueno. Claro, fue bueno. Fue bueno. Usted que es más conocedor de este tema que le voy a hablar, usted que ha trabajado en el Congreso como prestando servicio, aclaremos esto, servicio de limpieza, me creo, ¿no? Industrial. Y ¿cómo es ahí el rubro, ese mundo? Tuve la suerte que yo llegué en el primer periodo de Alan García cuando llegó a los 35 años. Claro, jovencito. Tuve la oportunidad de, al prestar servicios, recepcionamos cuando él tomó a cargo su primer periodo. Claro. Bueno, joven, impetuoso. Lo primero que hizo fue las cooperativas. ¿Qué es? Cooperativas quería decir que todos verdaderamente tengan su prestar servicios, pero de forma independiente, sin intermediarios. ¿Usted se ganaba cosas malas, buenas, ahí, de todo un poco? Digamos, tuve la suerte de hablar con personas que ya tenían 5 o 6 periodos que trabajaban ahí en el Congreso. Y yo como joven quería saber la verdad, cómo es el hemiciclo, cómo era ese mundo, cómo se maneja ese mundo. Me llamó la atención como provinciano, claro, porque ahí emiten las leyes, por algo el legislativo ahí emiten las leyes. Claro. Yo quería saber que esas leyes, pues, que nos iban a gobernar a todo el Perú, se hacían verdaderamente para el servicio de nosotros o para el interés de ellos. Una regla que tenía usted estrictamente de no entrar a una oficina o un lugar, o a todas partes entraban ustedes. Por lo mismo que yo estaba a cargo de ese personal que prestando servicios, tenía acceso a todo, tenía acceso a los pasos perdidos, al hemiciclo, a la bicameral, a la biblioteca y a la sala Bolívar, donde se hacían recepciones, claro, a todas las delegaciones que venían del extranjero para hacer contratos, claro, exactamente, o por relaciones diplomáticas de país a país. Para usted, don Jorge, ¿cuál fue el peor gobierno, cuál fue el peor presidente que ha tenido la historia del Perú hasta ahora, 2026? Bueno, Castillo me decepcionó porque en poco tiempo, pues, prácticamente cometió muchos errores y es por aquello que hoy en día está preso. Claro, ya está sí, muy rápido, el corto tiempo y el periodo de gobierno y la oposición que no lo dejó trabajar, prácticamente fue una consecuencia de su... Alan García, en su primer periodo, fue uno de los gobiernos, creo, más recordados de la historia. ¿Usted qué opina? Por el mismo que el estancazo que le llamaron, porque para comprar un kilo de arroz prácticamente teníamos que amanecerlo. O un kilo de azúcar para que nos vendan aceite, arroz y un sinnúmero de cosas. Cuando gobernaba Alan García se podría decir que era un segundo Venezuela. En esos años cuando la inflación primeramente Alan García, el gobierno fue antiimperialista. Antiimperialista. Para la gente que no conoce, ¿qué es antiimperialista? Prácticamente estaba en contra del imperio norteamericano. Claro, o sea que él no quería que las leyes norteamericanas nos gobernaran acá en el Perú. Acá en el Perú. Y por eso prácticamente tuvo que no pedir ayuda a los norteamericanos, que éramos aislados, los pocos insumos que se vendían, prácticamente teniendo que comprarlos a costa de comprar más productos para adquirir un solo producto. Claro. Por eso fue uno de los gobiernos que los que hemos vivido en ese tiempo sufrimos muchísimo. Es cierto que para comprarse un sol de pan, que digamos, hacían unas colas como de aquí al mercado, digamos. Por lo mismo que me da razón, porque eso es lo que hemos sufrido en este gobierno. De Alan García. De Alan García, pues.
Claro, claro. ¿Y qué opinas de hoy de las elecciones? ¿Quién tiene algún candidato? ¿Por quién votar? ¿O a quién le Eh, recomienda la juventud para que no se equivoque? Porque ya sabemos que la juventud, Primeramente ya con el tiempo y la experiencia vivida hay una desconfianza. claro, Y esa desconfianza nos hace pensar y reflexionar que claro. hay que saber el currículo de cada candidato para poder emitir un buen voto, porque los perjudicados somos nosotros. Los perjudicados somos nosotros, Exactamente. exactamente, ¿no? Ajá. Las cosas que prometen los presidentes al final llegan al poder y no las Se cumplen, ¿no? olvida. ¿Y usted qué opina de Keiko? ¿Ganará las elecciones Mira, o no ganará? Keiko desde los 17 años suplió a su mamá como primera dama a pedido del presidente en ese tiempo que era Fujimori, y ella tiene más de 27 años de experiencia. Claro, Lamentablemente, pues, por el parte de su papá, todo el norte la aprecia y siempre ha estado hasta una segunda vuelta. Pero a medida que ya ella ha estado en el poder en el Congreso, ha tenido para cambiar el Perú, exactamente, eso es lo que yo también opino. Ha tenido para cambiar el pero Perú. no lo ha hecho porque verdaderamente no sé su política. Porque ella no ha sido presidenta, pero sí ha gobernado el Perú. Sí, ha Sí ha gobernado gobernado. de sus congresistas, ha tenido, como usted dice, para cambiar el Perú, no, pero no No, lo no hizo, lo ha no hecho. se Por le eso hay creyó. una desconfianza, pues. Claro, ¿usted cree que Keiko Fujimori pasa segunda vuelta? Por las estadísticas y por los candidatos, es probable que haya una segunda vuelta, aunque no lo queremos, ya queremos definir, porque el Claro, Perú no puede esperar. exactamente, porque nos encontramos en una Es una, crisis, ya una no, ya. crisis, pues. ¿Usted con quién cree que Keiko Fujimori pase a segunda vuelta? Bueno, según las encuestas, está con López de Aliaga, pues con ellos, con él puede pasar a una segunda vuelta por las encuestas últimas que se están haciendo. Pero si usted cree que si pasa con López Aliaga, Keiko gane, No hay probabilidades, no, yo creo que Keiko no la quiere a la no hay gente. probabilidades. Bueno, la La Keiko, gente muy reacia con ella, por todo lo que ha acontecido y ha vivido. ¿y por qué, cambiando de tema, por qué el piurano neto de acá, es fujimorista a muerte? ¿Por qué ese? En el tiempo que Fujimori gobernó, prácticamente más paraba en el norte. Él ha ido a todos los departamentos y provincias de Piura. Claro, Su presencia ha estado acá y el piurano, que es muy grato, lo reconoce. lo reconoce, y en todos los periodos, en todas las elecciones, siempre el norte es fujimorista, por esa Fujimorista, sí, gratitud hacia el porque, chino, porque claro, recorrió sí, sí, de toda la costa y parte de la sierra piurana la recorrió, y la gente hasta el día lo recuerda. porque el finado mi padre, durante que estuvo vivo, era fujimorista, él peleaba por el fujimorismo. Dice que es cierto que fujimorista llegaba a los pueblos más lejanos y hacía Más obras. más recónditos de nuestra costa y sierra piurana. Sí, Y en verdad eso el norteño es fujimorista fujimorista en a gratitud muerte, ¿no? al servicio Claro, prestado. sí. Cambiando un poquito de tema, quiero preguntarle esto que siempre les quería preguntar a las gentes mayores como usted, ya de edad, más de todo, no es como faltarle el respeto. ¿Usted qué opina de esta pregunta que le voy a hacer? ¿Por qué cree que usted se perdió el caballerismo? ¿Por qué hoy en día ya no encontramos caballeros? Caballeros en todo sentido de la palabra. Mira, es que la promesa y las mentiras y el respeto ya se ha ido perdiendo a través del tiempo, porque fuimos perdiendo los principios de la gente adulta que nos educaba, Claro, y ahora somos una promoción de cristal, somos más frágiles, más nos rompemos. El exacto. joven de ahora tiene mucho conocimiento, pero no tiene experiencia. Ese es el problema, ¿no? No tiene experiencia. Claro, claro. Y más que nosotros en la juventud le damos un valor real, ya prácticamente nos han quitado la autoridad. Yo creo que los muchos derechos, Y también las leyes que emite el Congreso claro, nos han quitado los derechos de poder nosotros crear nuestros hijos con principios, con moral, con ética y con respeto. Y esas son las consecuencias que la estamos pagando hoy en día. claro. Volviendo a la política, ¿usted cree que Martín Vizcarra, al no estar encarcelado, pudo ser presidente nuevamente del Perú? Por supuesto, sino que verdaderamente fue un presidente de transición, porque sacaron a Pedro Pablo
claro. y tuvo en una época de emergencia que él se tuvo que ver obligado